Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto volver a verles por aquí en Sin embargo, al aire. Yo soy Sandra Lorenzano y hoy voy a leerles mi columna El boom y las mujeres. Y dice así: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Con estas líneas comienza una de las más grandes novelas de nuestra lengua, casi ya tan editada y tan vendida como El Quijote de Cervantes. Por supuesto, me refiero a Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, publicada en 1967. Junto con La región más transparente de Carlos Fuentes, La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa y Rayuela de Julio Cortázar, conforman el origen del llamado boom de la literatura latinoamericana, un movimiento que reunió a cuatro brillantes escritores, una agente literaria, Carmen Balcells, y un editor, Carlos Barral. Gracias a este cóctel, la literatura de nuestro continente apareció ante los ojos del mundo como un conjunto rico, potente y creativo. Se trató de una suma de talento, de circunstancias históricas, la Guerra Fría, el triunfo de la Revolución Cubana, los movimientos juveniles, entre otras, y de visión comercial, algo que abrió nuevos caminos para los autores anteriores, por ejemplo, Borges, Rulfo, Arguedas, Onetti, para los contemporáneos de esos cuatro magníficos, por ejemplo, José Donoso, Manuel Puig, Severo Sarduy, por mencionar solo algunos, y sin duda para la generación que vino después. Pero, ¿por qué solo menciono hombres? ¿No había mujeres escribiendo en ese momento? Claro que las había, y grandes escritoras. Pensemos en Elena Garro, de quien se dice que es la verdadera iniciadora del realismo mágico con su novela Los recuerdos del porvenir, en Rosario Castellanos, en la argentina Silvina Ocampo, en las brasileñas Nélida Piñón y Clarice Lispector, o en la entonces muy joven Luisa Valenzuela, cuya primera novela, Hay que sonreír, se publicó un año antes que Cien años de soledad. Y estoy mencionando solo algunas de estas autoras. Sin embargo, no formaron parte de esta fiesta de las letras, que fue el boom. Como dice con mucha ironía Leila Guerriero, porque también se trató de un boom de testosterona. De esas autoras excluidas quisiera recuperar en estas notas especialmente a dos de las más grandes. Alejandra Pizarnik, que nació en 1936 y murió en 1972, y Cristina Peri Rossi, nacida en 1941. Ambas se vincularon con ese momento literario a través del cronopio mayor, Julio Cortázar. Pizarnik lo conoció en París en los años 60 e inmediatamente surgió entre ellos una mezcla de amor y admiración. Ella había publicado ya 3 libros de poesía con apenas 20 años. ¿Cuándo nace la poesía dentro de un creador? Nos podemos preguntar. ¿En qué instante surge aquello que tantos años después llevará a alguien como Pizarnik a decir que aspiraba a ser el cuerpo del poema con su propio cuerpo? ¿Pueden percibirse acaso las marcas del origen en un poema como La jaula? Escuchen lo que dice. Afuera hay sol. No es más que un sol, pero los hombres lo miran y después cantan. Yo no sé del sol, yo sé la melodía del ángel y el sermón caliente del último viento. Sé gritar hasta el alba cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra. Yo lloro debajo de mi nombre, yo agito pañuelos en la noche y barcos sedientos de realidad bailan conmigo. Yo oculto clavos para escarnecer a mis sueños enfermos. Afuera hay sol, yo me visto de cenizas.
El viaje a París significó para Pizarnik un parteaguas. Vivió 4 años en aquella ciudad y fue allí donde pudo explorar los caminos que la condujeron a encontrar su propia voz poética. A las lecturas cada vez más diversas y profundas y al propio trabajo de escritura, se sumaban los diálogos con un grupo de importantes escritores con quienes coincidió y que en cierto sentido adoptaron a esta joven con aspecto de adolescente desaliñada y una obra personalísima, única. Entre ellos estaba Julio Cortázar. El enriquecimiento de su escritura, de la de Pizarnik, puede percibirse en su libro Árbol de Diana, prologado, por cierto, por Octavio Paz. Vean qué belleza. Solo la sed, el silencio, ningún encuentro. Cuídate de mí, amor mío. Cuídate de la silenciosa en el desierto, de la viajera con el vaso vacío y de la sombra de su sombra. París fue entonces espacio de creación y de transgresión. La poesía, la literatura, el arte se mezclan con la noche, el alcohol, los estimulantes, la soledad que busca desesperadamente encontrar el amor, una bisexualidad cuyos caminos de exploración apenas inician. Uno de los temas recurrentes en la obra de Alejandra es la vida transformada en literatura. El regreso a Buenos Aires, con 28 años y considerada ya como una de las voces poéticas más importantes de su generación, no fue fácil. Sin embargo, son años fecundos en cuanto a producción literaria, tanto poesía como prosa y ensayos. Hay quienes han visto en sus páginas la marca de una suicida. Yo no sé si esto es así. Lo que sí se puede decir es que hay una presencia permanente de la muerte en sus textos. Tiene un intento de suicidio en 1971. Cortázar le escribe entonces lo siguiente. Cito un par de párrafos de esa carta fechada en París el 9 de septiembre de ese año 1971. Mi querida, tu carta de julio me llega en septiembre. Espero que entre tanto estés ya de regreso en tu casa. Hemos compartido hospitales, aunque por motivos diferentes. La mía es harto banal, un accidente de auto que estuvo a punto de... Pero vos, ¿te das realmente cuenta de todo lo que me escribís? Sí, desde luego te das cuenta y sin embargo no te acepto así. No te quiero así, yo te quiero viva, burra, y date cuenta que te estoy hablando del lenguaje mismo del cariño y la confianza, y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no de la muerte. Quiero otra carta tuya, pronto, una carta tuya. Solo te acepto viva, solo te quiero, Alejandra. Firma Julio. La muerte, esa compañera de vida de Alejandra, su cómplice más cercana, reaparece, ahí sí con absoluta fuerza, un 25 de septiembre. Corría el año 1972. A un lado de su cuerpo sin vida quedó el frasco de pastillas, algunas notas, la sombra de la desolación, un deseo siempre insatisfecho de palabras y amores, y algunos de los poemas más desgarrados de nuestra literatura. Escuchen este. No, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. El mismo año, 1972, pero del otro lado del Río de la Plata, la joven escritora uruguaya Cristina Peri Rossi tomó el camino del exilio ante la violencia y la censura que se vivían en su país, preludio del golpe de Estado de junio de 1973. Llegó entonces a vivir a España. Sin embargo, en 1974, cuando el gobierno español colaboró con el de Uruguay para negarse a autorizar su permiso de residencia en ese país, con la ayuda de su amigo Julio Cortázar,
huyó a París, donde permaneció un par de años. Sobre el amoroso vínculo que unió a ambos escritores hay centenares de testimonios y un hermoso libro llamado Julio Cortázar y Cris, y publicado por la propia Peri Rossi en 2014. Entre ambos hubo una relación intensa, llena de complicidades, de humor y de amor, de literatura y de seducción entre dos ciudades, París y Barcelona. Julio Cortázar le dedicó 15 poemas de amor a Cris y muchos años después de su muerte, ella escribió este libro, la crónica de esa amistad amorosa y irrepetible. Aunque no me detendré en este momento en los libros de la uruguaya, en la que el exilio, el erotismo y la transgresión son una marca constante, no quiero dejar de citar ese verso que tanto me gusta y que dice: de todas las catástrofes, incluida la del exilio, nos salva la libido. O aquellas maravillosas páginas de Solitario de Amor, o las tan inquietantes de su novela Todo lo que no te pude decir. Una mujer insumisa, como tituló su autobiografía, que desde el margen ha construido una obra tan sólida que le ha valido ni más ni menos que el premio Cervantes, el más importante de nuestra lengua. Lo ganó en 2022. Pero de lo que quiero hablar es sobre todo de esa red, de ese círculo virtuoso que se fue tejiendo a lo largo de los años entre las palabras de Pizarnik y las de Peri Rossi, pasando por la generosa complicidad de Julio Cortázar. Y para ello quisiera mencionar ese gran artículo de Peri Rossi que se llama Alejandra Pizarnik o La tentación de la muerte, un homenaje a la poeta suicida. Sin duda vale la pena acercarse a ese texto. Y cierro con el poema publicado en 1976 del libro de Cristina Peri Rossi, Diáspora, que dice así: y el psiquiatra me preguntó, ¿a qué asocia el nombre de Alejandra? El dulce nombre de Alejandra, el olor de los pinos y cipreses, casas rojas, castillos medievales, una dama en el umbral, muebles púrpuras, la prodigiosa simetría de los parques, una hoja siempre en blanco delante del ojo que acaricia, la falta de sonido, las lilas de los muros, un dolor enfermizo por casi todo, el muelle gris, las cosas que solo existen en jardines, para decir cuyos nombres es necesario empezar por Alejandra, la antigüedad de algunas piedras, respiración entrecortada, la dificultad para ser amigos, en fin, medianoches fatales en que todo nos falta, especialmente un amigo, una amiga inolvidables. Inolvidables para nosotras, para nosotros, estas dos escritoras que coincidieron en la búsqueda de la palabra poética con aquel movimiento literario, el boom. Por eso ahora yo diría que, para volver al comienzo de 100 años de soledad, pero después de esta historia, muchos años después, ya no frente al pelotón de fusilamiento, sino frente a la historia, recordaremos no solo al coronel Aureliano Buendía, sino también a decenas de mujeres de nuestra América que abrieron brecha con su voz, su cuerpo y su escritura en el hasta entonces tan masculino mundo de la literatura. Nuestro mejor homenaje, leerlas, por supuesto. Gracias por haberme acompañado en esta videocolumna. Si les gustó, por favor, denle like y suscríbanse a Sin embargo, al aire. Yo los espero dentro de 2 semanas. Gracias y cuídense mucho. Chao.